y Jorge René Pulesio, y nos va a estar en la moderación Carlos Salamanca, profesor de la Surcolombiana. Entonces, invitamos a nuestros panelistas y a nuestro panel. Bueno, buenas tardes. Perfecto. Bueno. ¿De qué tiempo disponemos, Gisela, todas estas? Porque 20 minutos, bueno, sí, sabemos que la agenda va un poco apretada, entonces vamos a tratar de hacerlo aquí de una manera más rápida. Como en las películas para hacer secuestros, donde teníamos la zona de extensión a 20 minutos y que hoy en día está logrando un cambio significativo en la confianza inversionista, en nuevos retos comerciales, porque somos el centro comercial, político y económico de la región surcolombiana. Además, somos la puerta de entrada a la Amazonía. Aquí tenemos dos expertos que nos irán a contar cómo ha sido el desarrollo económico y social. Nos acompaña el profesor William Fernando Torres Silva, doctorado de la Universidad de Barcelona, doctorado en Filología Hispánica, doctorado de la Universidad Nacional de Colombia y, en fin, otros tantos títulos que más adelante nos irá a contar. El doctor también, el profesor Jorge René Pulesio Yate, magíster de la Universidad Estadual de Campinas y Economía, ¿no, profesor? Maestría de la Universidad Internacional de Andalucía, Impactos Territoriales de la Globalización. Entonces, pues ya escuchamos todo el desarrollo que nos contó César y Armando sobre el tema empresarial, sobre el perdón, sobre qué construir hacia el futuro. Y ahora queremos que ustedes nos cuente, profesor William Fernando, cuál es el contexto histórico que usted ve en el departamento de Huila y la región, en lo que estamos viviendo hoy en día, lo que ha pasado y lo que nos puede pasar. Entonces, dándoles la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Ya nos dijeron que teníamos máximo 40 minutos. Cuando hablamos, bueno, para empezar, ante la pregunta que me plantea el profesor Salamanca, yo quiero empezar por recordar por qué nuestra universidad se llama Universidad Surcolombiana. Se llama Universidad Surcolombiana porque quiso romper con la idea, el modelo de departamentos, el modelo centralista que ordenó al país, ¿sí? Y que ubicó en unos departamentos a un partido político y en otros departamentos la mayoría era de otro partido político tradicional. Eso fue la preocupación de nuestros gestores y por eso lucharon con esa perspectiva de abrir una universidad aquí y en Florencia, incluso soñaron hasta con llegar a Leticia. Por eso fue la idea surcolombiana. Eso generó algo importante y es que nuestra universidad es una universidad del orden nacional. Es decir, se planteó el reto de ser universidad del orden nacional, no ser del orden departamental, y la ley de nuestra fundación del primer instituto universitario dice que esta institución se crea para responder a las demandas sociales del conocimiento del Huila y de los territorios nacionales surorientales. Entonces, cuando hablamos de Huila, aquí tenemos que entenderlo con todos esos departamentos, ¿no? Huila, Caquetá, Putumayo, el oriente del Cauca, incluso la frontera que tenemos con el Meta, porque hemos vivido unos procesos comunes, incluso desde la colonia. No me voy a detener en colonia porque pues, tendría que hacer la historia de los saqueos. Sí, cuando vinieron por el oro, por las especies, por la madera, por la chinchona, por el caucho, por el petróleo, por la hoja de coca y por el agua. Hemos vivido esos procesos. Eso, ¿qué nos ha hecho? Eso nos ha hecho ser una región síntesis
de conflicto y también de potencialidades. Es decir, aquí ha habido un universo de conocimiento complejo, porque aquí, en esta zona, en este territorio, convergen las culturas amazónicas y las culturas andinas. De hecho, cuando uno va a Putumayo, ve en las colinas andinas que caen ahí cómo crecen frutos amazónicos. Esa síntesis cultural nos plantea a nosotros preguntas sobre qué tenemos detrás para echar hacia adelante. Y entonces, hemos tenido las culturas amazónicas y andinas que han interactuado entre ellas, ¿no? Incluso hicieron trueques de conchas que traían desde el Pacífico por mango, ¿sí? Y ahí llegaron la gente que expulsó el país, que no les dio oportunidades en el centro, y estos colonos fueron tumbando selva. Detrás de ellos llegaron los hacendados, ¿no? Allí estuvieron los Lara. Y luego estos campesinos comenzaron a levantarse también en las condiciones en que estaban. Eso se ha contado mucho. Pero después llegaron los narcotraficantes. No olviden que en el 84 Rodríguez Gacha tenía todo el Yarí, una ciudadela industrial de producción de cocaína, 20 laboratorios 24 horas, que ahí venían los mexicanos, porque Rodríguez Gacha los persuadió de que dejaran de vender amapola y marihuana en Estados Unidos, que el negocio era más concreto y más rentable, ¿no?, en cocaína. Y esas historias del Yarí, pues, las cuenta Anabel Fernández, una periodista mexicana que ha trabajado el asunto. Entonces, ¿cómo se han superpuesto diversas capas de negocios en esta zona? Y cómo cuando Rodríguez Gacha fue sacado de ahí, el 30 de marzo del 84, se fue hasta el Azul Putumayo, cambió la coca, la hoja de coca que se usaba aquí para la producción del estupefaciente, para traer la Tingo María del Perú, que era más productiva, tenía más alcaloide. Ya hemos vivido estas superposiciones de cosas que nos fueron cambiando nuestras maneras de pensar el mundo, de ser una sociedad rural que estaba integrada por su capacidad para la solidaridad. ¿Estoy hablando mucho? No, está bien. Ya me puse nervioso. Por su capacidad para la solidaridad, por su confianza en la palabra empeñada, por su identidad de grupo religioso y político. Eso era lo que había en toda esta región, Caquetá, Putumayo, dígame Reiner, ¿sí? Dijéramos de los 30, de los 40, los 70 del siglo pasado. Pero con los clientelismos que se acentuaron con el Frente Nacional, esa repartición milimétrica de los puestos, ¿no?, ese hacer turno, las colas para ingresar en la burocracia, en departamentos, comisarías e intendencias, donde esos eran los únicos puestos posibles, los únicos empleos posibles. Y la llegada del narcotráfico, la cosa se nos cambió en competencia desleal, en corrupción, ¿sí? Ya la solidaridad ya no fue lo que teníamos antes. La confianza en la palabra empeñada, como ya teníamos notarías, ¿sí? Y todo ahora tenía que ser, dígamelo por escrito. Entonces pasó a ser el escepticismo. Y la identidad de partido político, de creencia política o religiosa, que era el colchón sobre el que se soportaba mucha gente,
pues se convirtió en individualismo. Esas transformaciones las vivimos en el curso de los 80. En ese curso de los 80, ¿no?, es cuando en el 82 es cuando la FARC se convierte en FAREP. Ya tienen dinero, ¿sí?, han estado cobrando el gramaje, ya tienen otra tecnología militar, y nosotros nos hemos ido difuminando, dijéramos. Y encima llegan las tecnologías, ¿no? Las torres repetidoras de televisión, luego los beepers, las parabólicas, el internet, etc. Todo eso rápidamente nos cambia nuestras nociones de tiempo y espacio, ¿sí? Nos cambia nuestras lógicas y nos genera un problema grave social, que es que destruye nuestros tejidos comunicativos vecinales, y las tecnologías, estos miedos y estos pánicos que generó la guerra, generan desconfianza, destruyen los tejidos comunicativos vecinales, y las tecnologías ensanchan la brecha generacional. Es decir, de esa manera es que debemos enfrentar estos procesos, están pasando por nuestro lado, que no comprendemos, ¿sí? Y ahí se va agudizando la confrontación. No solo en la guerra del 79 al 81, la guerra del Caquetá, durante el periodo de Turbay Ayala, contra las FARC en el norte del Caquetá, en el Pato, o contra el M-19 en el sur, sino que vivimos todo ese periodo fue muy cruento en nuestra tierra. Armando acaba de señalarlo, Armando, en nuestra universidad, en el Caquetá, ¿cuántos murieron? Hubo representantes a la Cámara, los parlamentarios allá sí los liquidaron, ¿sí? Y esto se conjuga con el proceso de la constituyente, que generó muchas esperanzas, generó muchas expectativas, pero el 9 de diciembre del 90 tenemos el ataque al secretariado de las FARC, ¿no? Y eso genera que, por su lado, que las FARC inicie una escalada militar que va del 94 al 98, Patascoy, Las Delicias, Bitul, El Villar, etc., en donde las FARC demostraron que tenían capacidad de fuego y dominio territorial. Eso les puso con mayor claridad las marchas cocaleras del 94, 95, 96, ¿sí? Que de remate tuvieron su solución en que tuvimos las carreteras que por fin nos han integrado el territorio después de la colonia. En la colonia había camino desde Timaná hasta lo que hoy es Mocoa. Bueno, que entonces Mocoa se llamaba San Miguel de Ágreda. Y había camino de Timaná hasta Mercaderes, Cauca. Pero ese muro de la cordillera central nunca pudo ser superado, y la gente tenía que hacer toda esa peregrinación a Pasto para ir a Bogotá. Ahora, como lo acaba de narrar Armando, estamos más de cara al Ecuador. De hecho, mucha gente viene a Mocoa para ir a Pasto y evitarse todas esas vueltas. Pero voy a cerrar aquí, porque si no, no vamos a hablar a José Reinel, diciendo que ese proceso de la constituyente nos llenó de mucha esperanza. Sobre todo, acabábamos de recibir en nuestra universidad a los del M-19, y los tuvimos allí, los formamos, algunos se graduaron, ¿no?
Y luego vinimos a la década al cambio de siglo, y yo me paro ahí porque esto no es una clase de historia. Sí. Muchas gracias, William. William nos da una frase interesante, es conocer qué tenemos detrás para echar para adelante. Desde su punto de vista, ¿qué tenemos detrás para echar para adelante, profesor? Bueno, mil gracias, Ascolpa, por la invitación que nos han hecho. Yo tengo una presentación en PowerPoint, pero la dejo para los organizadores. Y vamos a ir entonces un poco rápido en la presentación. La ponencia es la Amazonia colombiana y los retos del posconflicto. Quería desarrollar 4 puntos: una nota de contexto sobre la Amazonia, 2, un dimensionamiento del conflicto y el posconflicto, 3, de la colonización productiva a la colonización rentista, y 4, el reto del desarrollo humano sostenible en la Amazonia. Mi formación es de economista, soy profesor de economía de la Universidad Nacional y ahora estoy como coordinador de la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia en mi pueblo, en Caquetá. Y voy muy breves, porque varios de los colegas que están acá no conocen la región amazónica, entonces de forma muy breve. Somos 6 departamentos, la Amazonía, 32% del territorio nacional, pero claro, solo 3% de la población y 1.6% del PIB nacional. Sin embargo, para el mundo, para la humanidad, Colombia existe. Tal vez por Pablo Escobar y García Márquez, aunque a García Márquez lo asignan como mexicano. Pero para la humanidad, donde no hay duda, es que existe la Amazonia continental. Cualquier persona culta del planeta sabe dónde queda la Amazonia, así sea confuso el lugar de Colombia y lo confundan con Bolivia. Por una razón muy sencilla, porque en la Amazonia continental, de la cual hace parte Colombia con una fracción pequeña, la Amazonia continental regula el clima del planeta, así de sencillo. No es que sea el pulmón del mundo, eso no es cierto. Permite regular el clima del planeta y eso es mucho más importante. Si se talara la Amazonia como se está talando en este momento, el suelo amazónico árido operaría como un espejo que elevaría la temperatura del planeta en el efecto invernadero y el planeta subiría entre 3 y 6 grados la temperatura permanente, con lo cual múltiples especies vegetales y animales desaparecerían. Es decir, la vida en el planeta depende de la Amazonia. Si se sube así la temperatura, los casquetes polares se derriten, sube el nivel del mar y muchas ciudades desaparecen. El problema no es Tumaco, es Nueva York, que es una isla, Manhattan. 17 y 18% del agua dulce del planeta se genera entre la Orinoquia y la Amazonia. Por eso los mares no se mueren, porque hay agua dulce. Y en la Amazonia está el mayor banco de germoplasma del planeta, aún sin conocer su uso productivo. Eso, en resumen, para provocar solamente sobre qué es la Amazonia, es importante para la humanidad, para los colombianos, tal vez no tan importante, y a veces confunden Amazonia con Orinoquia. Pero la imagen que se tiene de la Amazonia es que es una región de guerrilleros, de paramilitares, de narcotraficantes y de indios, en la connotación racista de indio. Ser de la Amazonia es un estigma. Muy bien. Lo dejo ahí breve. En la ponencia está un poco más desarrollado el tema. 2. La dimensión
posconflicto, del conflicto y del posconflicto en la Amazonia. También de forma muy breve, la dimensión de la guerra. El Estado ha tenido presencia precaria en toda la Amazonia continental y en particular en la Amazonia colombiana. Esa precariedad de la presencia se ha expresado siempre y que no ha tenido el monopolio de la violencia, ni el monopolio de la tributación, ni el monopolio de la justicia. Siempre ha habido contendores del Estado desde que comenzó las caucherías hasta ahora las negociaciones de paz. Para ir muy reciente, como el profesor Torres lo plantea, más reciente para no hacer prehistoria, digamos la mitad del siglo pasado hacia acá, la Amazonia comienza una ocupación permanente a partir del conflicto con el Perú, es decir, en medio de la guerra, una guerra de libra Colombia con Perú, la gana Brasil y la pierden los indios. Pero por la Amazonia han pasado todos los conflictos y todos los actores armados. En ninguna otra parte del país el ejército colombiano ha sido tan fuerte como en la región amazónica, porque el único conflicto que hemos tenido ha sido con el Perú. Yo soy soldado del batallón Guanambú, soldado premilitar. Éramos un batallón de frontera, por eso nos enseñaban tiro curvo. El ejército siempre ha sido fuerte en la Amazonia, pero por la Amazonia pasó, por supuesto, el EPL, pasó el ELN, pasó el M-19 y pasaron las FARC, pero pasaron los paramilitares, pasó el ejército norteamericano, o está allá, y el ejército colombiano y la policía. En la ponencia ustedes van a encontrar un dato significativo. En una encuesta que hace la EAFIT, una muestra en todo caso en el Caquetá y el Guaviare, 20%, en el Caquetá 25% de la población tiene un familiar en las fuerzas militares, fuerzas armadas. Un familiar, para que vean la dimensión del ejército en la región. Pero si supamos los que tienen algún militar en la guerrilla o en los paramilitares, ahí estamos todos. Pasaron los diferentes actores armados por la región, con diferentes lógicas, tácticas y estrategias que no da para exponer aquí. Pero sobre todo ha pasado también la delincuencia común. Lo más dramático de nuestra región fue el asesinato de 4 niños recién aquí en la frontera entre Huila y Caquetá, de 4 niños por unos sicarios que querían resolver un problema de tierras por 500.000 pesos. Pero también en la Amazonia han estado todas las víctimas, y las víctimas son por supuesto individuos como César Montealegre, que estuvo recién en el panel. Son individuos, pero también las víctimas son colectivos humanos, instituciones y espacios territoriales, es decir, el espacio socialmente construido. Los acuerdos de paz del Teatro Colón reconocen las víctimas individuales, en menor medida las víctimas como instituciones o colectivos humanos, pero nada de los territorios. Aunque hay algo, pero no es explícito. En todo caso, también las instituciones regionales en la Amazonia han sido víctimas, incluyendo instituciones como la iglesia, el periodismo, los docentes, la universidad, etc. Y el territorio también como víctima de la guerra.
una palabra sobre la paz. Por la Amazonia han pasado todas las paces. La de Belisario Betancur en 1982. Lo que más se avanzó de los acuerdos fue justo en el Caguán, en el Bajo Caguán. Y el negociador por parte de Belisario era Monseñor José Luis Serna, el obispo de Caquetá. Y lo que se avanzó fue la reincorporación del M-19 y la OP, básicamente en el Caquetá. Después la paz de Pastrana fue, por supuesto, en el Caguán, San Vicente, ahora en el Alto Caguán, no en el Bajo. La paz de Santos se hizo en La Habana y el Teatro Colón. Se hizo con FARC, pero el negociador era el Caquetá, Iván Márquez. Y si se hace la paz con el ELN, el negociador es del Putumayo. Los acuerdos del Teatro Colón, quiero destacar de eso tres de los componentes. Uno, la reforma rural integral. Dos, la ampliación de la democracia. Y tres, la sustitución voluntaria y concertada y participativa de los cultivos de uso ilícito. No es posible la paz en la Amazonia sin remover estas causas fundamentales de las guerras que han habido en la región. Reforma rural integral, carencia de democracia y sustitución y cultivos de uso ilícito. Seguramente, si hay acuerdo con el ELN, se incluirá también una paz con la naturaleza, dado el énfasis del ELN en el tema del petróleo. Estoy siendo muy de cápsulas, no desarrollo el tema porque ustedes son decanos y docentes que conocen muy bien a qué me refiero. El siguiente punto al cual quiero referirme de forma breve, y me salto entonces toda la ponencia, es al tema de la participación democrática, de la participación de la región amazónica en la gestión del Estado colombiano. Antes de la Constitución del 91, los departamentos, los que eran departamentos, no intendencia y comisarías, tenían derecho a 2 representantes de la Cámara y un senador. Después de la Constitución, los que eran intendencia y comisaría pasan a ser departamentos y tienen 2 representantes de la Cámara, pero no tienen senador. En el Senado se tramitan las más importantes leyes del país. Desde el 91 hasta ahora, los 6 departamentos de la Amazonia no han tenido un senador. Estuvo un colega, Jorge Guevara, pero él era representante de los maestros y la votación la obtenía en la costa, en Casanare, en el Meta. Era una representación corporativa de los docentes, pero él es originario del Caquetá. Pero no es solo eso, que no haya senadores. Bueno, no tenemos presencia en las leyes más importantes del país, pero si ustedes nunca van a ver o han visto un ministro proveniente de las regiones de la Amazonia, ni un gerente de una gran empresa pública, menos privada, ni un obispo, ni un general. No, el estigma del que hablaba sobre la región de la Amazonia es un estigma también de la participación tanto en el legislativo como en el ejecutivo, y por supuesto en el judicial o en la fiscalía
o en la Contraloría. El gobierno de Santos se tiene que sentar a negociar la guerra y la paz con gente de la Amazonia, pero la gente de la Amazonia no tiene espacio en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en la Administración Pública. Pero bueno, tener espacios como persona no es lo importante, sino con un proyecto de un sentido de pertenencia regional amazónica. Los indios de la Amazonia, los afrodescendientes, los colonos, la gente de la región que ha creado instituciones, no cuenta en ese país. Esa exclusión hay que superarla si queremos que de verdad la paz sea durable y bueno, lo más larga posible. Termino esta parte con colonización productiva a la colonización rentista. Es muy sencillo. La ocupación permanente de la Amazonia a partir del conflicto con el Perú se incrementó con la violencia de los años 50 y 60. 300.000 personas viajaron a Putumayo, Caquetá, Guaviare, expulsados por la violencia. Sí, una colonización orientada por el Estado, pero básicamente espontánea. Y luego viene una crisis de esa colonización. El Estado no puede dirigir y apoyar ese tipo de colonización. Y el proyecto es ganadería extensiva a la manera de don Oliverio Lara Borrero. Es algo contra la naturaleza y la especificidad de la oferta ambiental amazónica, la fragilidad de ese ecosistema. Eso no es sostenible en el largo plazo, aunque puede ser rentable en el corto. Y después viene entonces la economía de los cultivos ilícitos a partir de 1976, y eso incrementa la guerra, y los que éramos hijos de campesinos, de colonos y de comerciantes, la mayoría de mi generación se pasó a la coca, y entonces los grandes coqueros de este país también son de la región amazónica o asociados con el cartel de Medellín y de Cali. Luego viene la reforma constitucional del 91, aumenta la descentralización, los recursos para los municipios, y viene el auge entonces de la corrupción en los bienes públicos. Y viene la minería y la explotación petrolera, y entonces las rentas ilícitas de la guerra, del narcotráfico, o las rentas de la corrupción, o de la extracción minera y petrolera, son el espacio económico de la región. Eso yo me he permitido llamarlo una cultura de una economía de la rentista. Hacer la paz significa transformar esa cultura rentista en una economía humana, social y ambientalmente sostenible, y por un espacio en el cual entonces podamos tener un sentido de pertenencia regional amazónico que no sea estigmatizante, unas instituciones transparentes, democráticas, y por supuesto una convivencia con los pueblos amerindios, afrocolonos y provenientes de todo el país, en unas nuevas instituciones que esperamos se consoliden con el acuerdo del Teatro Colón. Muchas gracias, profesor Pulencio. Tiene una presentación muy completa. Usted ha dicho que la va a dejar con datos, cifras, cuadros, que seguramente ustedes van a poder consultar y sacar datos muy importantes. Aquí la estamos viendo. Profesor William Fernando,
Aquí hemos hablado de los que somos protagonistas de grandes riquezas, pero que no se nos invita cuando es el momento de los puestos, de las decisiones. ¿Qué hacer para que ese protagonismo llegue? Siempre somos vistos como centros de cultivo importante, de agua, como bien lo dijeron ahora aquí, de buenas personas, usted dijo de la solidaridad, del compromiso, pero ¿qué hacer para realmente tomar la mano sobre ese protagonismo? Bueno, pues hoy se han puesto dos ejemplos desde los empresarios. Tendríamos que hablar también de lo que la gente viene construyendo en el día a día, ¿sí? Que es lo concreto. Está el ejemplo de César, desde el área rural, el ejemplo de Armando, de una tradición muy importante que hay en el Huila, que es la de las cooperativas. Desde el año 46, 40, tuvimos cooperativas. Utrahuilca cumplió también 50 años como Comotor, y esto se ha mantenido. Eso es muy importante, porque nosotros, y me da vergüenza decirlo, somos muy buenos para organizarnos con el presupuesto del entusiasmo y para desorganizarnos muy prontos con el capital de la bronca. Entonces, tenemos una pregunta sobre cómo es que nos organizamos nosotros, porque ha habido y hay ideas muy brillantes, ¿sí? Entonces, yo quisiera anotar un punto para llegar a lo de los liderazgos. En todo esto, mi interés en contar esto, yo quiero decirles cuál es mi lugar, el lugar desde donde hablo. Hablo desde la maestría en conflicto, territorio y cultura, que se ocupa, por un lado, de establecer los impactos de la guerra entre las gentes y en el territorio, y por otro, de ver las respuestas que la gente ya ha dado a las guerras desde las localidades. Entonces, desde ahí quiero decir, por un lado, la guerra nos ha afectado mucho a nosotros en nuestra condición humana, porque nos ha destruido la dimensión de tiempo, de espacio, de cuerpo, de lenguaje, de comunicación. Y se nos ha afectado la salud, ¿no? César sabe cómo en el 94 nuestras enfermedades eran enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda. ¿Qué es lo que tenemos ahora en la salud? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Depresión profunda, ¿sí? Estrés postraumático, trauma social, ¿sí? Y eso paralelo se da colateral con adicciones, con suicidio juvenil, que en nuestro caso es preocupante a nivel nacional, con aborto no deseado. ¿Sí? Cuando uno ve esto y trata de pensarlo, de pensar estos datos, esto de qué sociedad habla de una sociedad piadosa, de una sociedad que para dónde va, ¿sí? Y eso lleva a preguntarse cuáles son los liderazgos que necesitamos hoy, ¿no? ¿Cuáles son los liderazgos que necesitamos hoy en estos contextos? ¿Sí? Nosotros hemos estado explorándolos en ver cómo la gente respondió a la guerra construyendo convivencia en su localidad. Yo quiero simplemente enumerar 4 casos que me han parecido relevantes. En el Cauca, en la Cordillera Central, en el caso de Insá, hay una vereda, Guanacas, que fue conocida por el país porque los campesinos hicieron con un estudiante, con un tesista de arquitectura, una biblioteca que en adobe, guadua, bueno, y estructuras y todo, que ganó el Premio Nacional de Arquitectura en la década pasada, ¿sí? Esa biblioteca se llama la Biblioteca del Pueblo, y es cuando uno la mira por dentro, se sube en el segundo piso, parece una nave, la nave de Star Wars, ¿no? Y una enorme mesa, yo no sé
Quisiera saber la historia de cómo fueron a recoger los árboles para pegarlos y hacer esa mesa que es donde se toman las decisiones comunales. Pero esas decisiones comunales son potentes. Esta gente se consiguió una casa en Teusaquillo, en Bogotá, para que sus muchachos fueran a vivir en esa casa, no pagaran arriendo, solo pagaran los servicios y consiguieran becas para entrar a la universidad. Su compromiso era el de que sus tesis eran sobre lo que les pasaba, ¿sí? Y les daban trabajo profesional durante 2 años, lo pagaba la vereda, o lo paga la vereda. Yo veo que ahí no solo integraron en una comunidad donde el conflicto entre indígenas y mestizos es grave, ¿sí? Cualquier dinero que dé el Ministerio de Educación para escuelas de mestizos, los indígenas reclaman la vieja consigna de Quintín Lame: nuestro derecho a la tierra es anterior al Código Civil colombiano, ¿sí? Pero lo relevante que yo he encontrado es que en ese colegio, tienen un colegio, es el único colegio donde he encontrado una microbióloga celular con maestría de la Universidad de los Andes. Que eso lo tengamos aquí muestra los nuevos liderazgos que comienzan a surgir, ¿sí? Ver las mujeres tejedoras de Putumayo cómo enfrentaron a los paramilitares que mataron a las hermanas Galárraga, las encontraron las fosas, las recuperaron, volvieron a contar las historias de estas mujeres, es decir, les volvieron a dar historia para poderlas enterrar con dignidad. Y a ese entierro vinieron 2.300 mujeres de todo el país. Eso es capacidad de mover la gente. Por otro lado, aquí en Neiva hay una escuela que surgió de la guerra del Caquetá. Con la gente que vino de la guerra del Caquetá, mucho de las familias patunas se quedaron, las familias del Pato, del Bajo Pato, y se subieron a esa colina, que el primer nombre que tuvo fue Filiodiambre. Y ahí hubo unos religiosos y artistas y poetas que comenzaron a hacer un trabajo a partir de la perspectiva de Paulo Freire y de Freinet, de educar por el trabajo. Tienen 37 años. Su último libro es sobre la participación en la escuela, es decir, ellos han ido produciendo, contando la historia del barrio y produciendo reflexiones sobre su participación. Y es la única escuela que yo conozco en este país que tiene un museo sobre su propia historia y que los niños le cuentan a uno con encanto esas historias. Porque tal vez esa historia de la escuela es más fuerte que la historia de su casa, ¿sí? La última historia que quiero contar es la de la hermana Sor Reina Amparo, que comenzó cambiándoles en San Vicente del Caguán a los niños libros de cuentos por juguetes bélicos. Y formó una historia puso a hacer la hora del cuento, a que los niños leyeran cuentos, y esto generó una dinámica tan grande, bueno, que sus hermanas modistas y peluqueras en Estados Unidos, en Miami, hacen un día al año y tienen una cantidad de gente que les consigue dinero. Pero lo importante es que hay ahora una pareja, la casita, que tiene una camioneta con la casita de los sueños, montó una biblioteca en la parte trasera de la camioneta para ir repartiendo libros, y esa cultura de la lectura ha llevado a que San Vicente del Caguán hace 2 años fuera la mejor biblioteca del país. Entonces yo veo que ahí hay procesos de reconstrucción desde nuestra capacidad de iniciativa local, desde nuestra creatividad social. Entonces nos preguntamos por esos liderazgos. Yo creo que los construimos. Finalmente nos interpelaron sobre la universidad, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, profesor William, muchas gracias. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Profesor Reinel, usted utilizó una frase importante, era
que la vida depende del Amazonas, o eso pensamos muchos, y que todas las paces ya las hemos vivido en épocas recientes y antiguas. ¿Usted ve la región de la Amazonía como una región viable a partir de las decisiones comunales que ha dicho aquí el profesor William Fernando? Bueno, sí. Es un proyecto socialmente construido como siempre, con altibajos. La mayor oportunidad la ha tenido antes de que aparecieran los cultivos ilícitos y se incrementara la guerra. La primera víctima de la guerra es la verdad, pero después los desarmados, es decir, la sociedad civil fue víctima en su conjunto, y eso atrasó la construcción de un proyecto regional amazónico. Pero está en reconstrucción. Es impresionante. Bueno, quiero decir que juega un liderazgo muy importante la universidad. La institución más numerosa en la región es el ejército, la policía, la armada, la fuerza aérea, etc. Pero la institución de mayor liderazgo social es de lejos la universidad, mucho más que las gobernaciones. La universidad tiene 9.700 estudiantes, 660 profesores, 15.000 egresados, y a pesar de la guerra logró sobrevivir en un gran proyecto. Pero hay esa juventud allá en la región está, por ejemplo, comprometida contra la minería criminal, por la defensa del agua, comprometida con expresiones artísticas, culturales, con recuperar la memoria. Los pueblos indígenas de la región han sobrevivido con 1000 estrategias, han sido víctimas permanentes de todos nosotros, pero han sobrevivido, están organizados y ya tienen una estructura que uno dice ya no desaparecen. Lo propio pasa con las comunidades afrodescendientes de la región, muy cerca ahí con Putumayo y Nariño, la Botacaucana. Y yo quisiera redondear esto con cosas interesantes. Como en todo el país, en el Caquetá, las últimas 2 víctimas de la guerra ocurrieron en febrero del año pasado. Febrero del año pasado. 2 soldados, murieron como las 2 últimas víctimas. La extorsión y el secuestro, pues desapareció, y la extorsión por la vía de la guerrilla. Las FARC están concentradas. Nosotros como Universidad de la Amazonia hemos ido a donde está la FARC concentrada, a llevarles recreación, cultura, discusiones. Vamos el próximo 12, 13, 14 y 15 a otras 2 localidades, Miravalle y El Yarí. Estos muchachos quieren realmente reinsertarse y desarrollar un proyecto político distinto y unas aldeas comunitarias de paz. Y ahí tiene que estar la universidad. Pero más importante que eso, el ejército está cambiando de manera acelerada. Han creado una cosa que llaman la burbuja ambiental. Ahí están todas las instituciones, estamos participando. Yo participo por la Universidad de la Amazonia ahora que estoy allá. Los informes semanales es la Fuerza Aérea, tantas horas de vuelo para ir a apagar incendios, bombardear agua. Ese es el informe. El ejército capturando, babillas, tortugas y micos que se están robando, madera. Bueno, aún así, la colonización, una neocolonización de tala del bosque para sembrar coca y sembrar praderas y hacerse propietario, está avanzando. Pero el Estado, como nunca, con ejército, policía, está actuando, por ejemplo, en prevención de riesgo. No es gratuito que el ministro de Defensa
sea el que está reconstruyendo la cosa de Mocoa. Pero las guerrillas, después del desastre de Mocoa, las guerrillas de Puerto Asís dijeron, vamos a reconstruir. Estamos en un nuevo momento. Quiero terminar solo con esto, que ustedes conocen más eso que nosotros los economistas. La ley 1819 del año pasado, la reforma tributaria, permite una exención tributaria del impuesto a la renta por 10 años por las inversiones que se hagan en los departamentos de la Amazonia, en particular en los 16 municipios del Caquetá y del Putumayo, los 11 municipios. Eso es como cuando la avalancha aquí en el Huila o en Armenia, perdón. Y hay una oportunidad de inversión significativa. En el Caquetá se extraen diario 1.300.000 litros de leche. Esa leche hay que llevarla hasta el Cesar, a que la transformen y ya nos la venden a todo el país como leche condensada y otros frutos. ¿Por qué no se transforma ahí en la región? ¿Por qué no se genera valor? Ustedes, administradores de empresas, tienen más claro que cualquiera otro. Bueno, esta ley crea una oportunidad. Creo que Santos y el gobierno en eso acertó. De suerte, si usted me pregunta si hay un proyecto regional, sí, con dificultades, si no se logra sustituir los cultivos de uso ilícito, la guerra continuará por otras vías. Sobre todo la cultura del enriquecimiento fácil, la cultura del todo vale, del narco, y habrá otras bandas. Tendríamos una paz como la de El Salvador. En El Salvador hay más violencia después de que firmaron la paz, porque las bandas estas de los jóvenes estos que se tatúan todos, ¿cómo se llaman? Las maras, duplican el número de homicidios que se hacía cuando la guerra. Si no sustituimos la coca, aquí vamos a tener un clima como el de las maras. Pero esa es una apuesta que le creo está comprometido el gobierno nacional, las FARC y todos nosotros. Bueno, muchas gracias, profesor Reynel, profesor William Fernando, por esta recuento sobre la historia, sobre el contexto histórico de esta región. Por supuesto, es muy importante. Esperemos que la paz sea motivo de buenas noticias. Ya lo dijo César y Armando, esperemos que nosotros desde la universidad también formemos un papel interesante. Yo sé que hay espacio para una única pregunta. No sé si alguien en el auditorio quisiera hacer la pregunta. Y si no la hay, pues damos oportunidad. Sí, señora. Yo más que pregunta, quiero de verdad formularles una felicitación. Qué charla tan ilustrativa, tan interesante, tan bien documentada, tan de impacto. Personalmente me emociona mucho y me entristece mucho que seamos tan poquitos los que le estemos escuchando, pero espero que tengamos la oportunidad de replicarla en Bogotá o en algún otro escenario que genere Ascolfa, donde podamos garantizar tener un público mucho más representativo, porque de verdad impactante. Muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias a usted, Reynel, William Fernando, muchas gracias. Gracias a los asistentes. Bueno, muy amable. Bueno.